ya estamos grabando. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, hoy realmente nuestro 12 Congreso Latinoamericano de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, ALAMPIONAF, tiene el orgullo de presentar en este bloque sobre el tema de adolescentes en contacto con el sistema penal a el profesor, psicólogo, también especialista, perito, capacitador, asesor de trabajos de investigación de la Universidad Digital del Estado de México, colaborador de la Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, psicoterapeuta particular y presidente de la Sociedad Mexicana de las Ciencias del Comportamiento, SOMECIC, y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense, nuestro querido ya amigo José Antonio Unzueta Florales. Queremos agradecerte, José Antonio, por esta nueva capacitación tan importante, fundamental, diría yo, para todos los operadores del sistema penal juvenil, porque tiene mucho que ver con la problemática que siempre nos encontramos, que es el consumo, y con otra gran situación difícil, que es precisamente en algunas situaciones de vulneración de derechos que se encuentran adolescentes que han ingerido algún tipo de droga. Y también lo más importante de esto es cómo hacemos para evaluarlos de manera adecuada, eficaz, certera, ¿no? Y especializada. Así que estamos muy felices de poder compartir contigo esta tarde esta charla que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta modalidad asincrónica del 12 Congreso, y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que lo están haciendo, que se han inscrito y que están interiorizándose de todas las últimas novedades, ¿no es cierto?, más especializadas en niñez, adolescencia, fundamentalmente cuando tienen alguna situación de vulneración. Estamos contigo, José Antonio. Muchas gracias, María. Al contrario, yo totalmente agradecido contigo por invitarme a participar en esta 12ª emisión del Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, reconozco la noble labor que realizas a través de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, en dar a conocer todas estas temáticas tan relevantes para poder proteger los derechos de la infancia. Hoy esta presentación, que denominé la evaluación psicológica y el consumo de estupefacientes en adolescentes, tiene la finalidad principal de dar a conocer el panorama a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica respecto al aumento que ha habido en la incidencia del consumo de drogas en adolescentes, sobre todo, porque ya desde hace varios años ha venido esta problemática en aumento, y sobre todo está relacionado también con otros factores que son tema de interés público, como la delincuencia, como la deserción escolar, por ejemplo, y muchos otros problemas de salud. Vemos aquí en esta primera diapositiva que, de acuerdo a los últimos informes que realizan las Naciones Unidas a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este es el último reporte que se presenta en junio de este año, pero corresponde a los resultados de la investigación realizada en 2018. Y aquí tenemos más o menos el panorama de las principales drogas de consumo en diferentes países del mundo. Vemos que en toda América la principal droga de consumo es la cocaína. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los efectos y consecuencias del consumo de esta sustancia. Y que, bueno, vemos que hay un aumento del 30% en la incidencia de consumo de drogas a nivel mundial respecto a los resultados que arrojó la misma investigación realizada en 2009. Y se estima que, además del consumo de drogas, 35 millones de personas en el mundo sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas, principalmente quienes presentan mayores consecuencias o consecuencias más graves son las personas menores de edad o que no han cumplido la mayoría de edad. Vemos que ha aumentado principalmente el consumo de sustancias en los países que están todavía en desarrollo. Ha aumentado más, o el aumento ha sido más significativo en estos países que en los países desarrollados. Y la mayor parte de las personas que consumen drogas en el mundo son personas adolescentes y personas adultas jóvenes. Vamos a pensar que de repente hay confusión, y por eso más adelante dejé un apartado sobre terminología, un pequeño apartado sobre terminología, porque todavía prevalecen en algunos
manuales, libros y publicaciones los términos habituación, adicción, cuando vemos que ya las comunidades científicas han abandonado esos términos. Y bueno, también, por ejemplo, con respecto a las diferencias o a la nomenclatura que se le da a las personas de acuerdo a su grupo etario de pertenencia, se considera persona joven aquella persona entre 15 y 25 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y adolescente a toda persona de entre 10 y 19 años. Pero bueno, las personas adolescentes y adultas jóvenes representan la mayor parte de los consumidores de drogas en el mundo, mientras que las y los jóvenes también son más vulnerables precisamente de sufrir consecuencias y efectos adversos a causa del consumo de drogas. Vemos, por ejemplo, aquí una imagen que presenta el comparativo de un cerebro saludable y el comparativo de un cerebro de una persona con adicción, que vamos a ver que este término adicción ya se ha abandonado, ahora se utiliza el término dependencia desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo definen los autores o cómo se define una droga? Es cualquier sustancia que altera los procesos cognitivos, y dentro de estos procesos está la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Altera también las sensaciones, las emociones y o la conducta de la persona que consume la droga. Entonces modifica el funcionamiento del cerebro de manera que la persona se ve alterada en su fisiología y aspectos psicológicos derivados del consumo de la sustancia. Una droga, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que se produce en el organismo o que se introduce en el organismo, pero que al ser liberada altera los estados de conciencia y altera el funcionamiento y además altera la estructura del cerebro. Entonces, los efectos del consumo de drogas no solamente se manifiestan a través de la conducta y la alteración de los procesos cognitivos y las sensaciones, sino que también provocan en muchos casos un daño severo y permanente. Es completamente, en muchos casos, el daño llega a ser irreversible. Vemos, por ejemplo, y aquí precisamente cómo de pronto madres y padres de niños y adolescentes terminan siendo victimarios de sus hijos. Aquí vemos un comparativo del cerebro de un niño cuya madre no consume alcohol durante el embarazo, y menciono aquí el alcohol, me pareció importante esta lámina, porque el alcohol es una de las drogas lícitas o permitidas a nivel mundial, al igual que el tabaco. Sin embargo, es una de las drogas que se relacionan con los principales problemas de salud, al igual que el tabaco. Irónicamente, las drogas legales son las que más problemas causan a nivel mundial. Y bueno, vemos el comparativo del cerebro de un niño cuya madre consumió alcohol durante el embarazo. Vemos, por ejemplo, que hay menos surcos cerebrales, la cabeza de este niño es más pequeña, la superficie cerebral es más lisa, la cara tiende a ser plana, la estructura cerebral interna no se desarrolla. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar cómo se podría entender, obviamente, la conducta de la madre de este menor, de esta persona que no ha cumplido la mayoría de edad, de este niño, en términos pues prácticamente es un delito, está atentando contra la integridad y la salud e incluso la vida de su hijo por consumir alcohol durante el embarazo. La OMS entonces dice que toda sustancia que se introduce, pero en otras referencias nos dice que también hay drogas que se producen en el organismo. Por ejemplo, la adrenalina es una droga porque es una sustancia que altera los estados de conciencia, altera la conducta, altera las sensaciones y las emociones, pero se libera e incluso se estimula la producción de estas drogas naturales a través de ciertos procesos, ciertos referentes que vienen de afuera. Aquí vemos, por ejemplo, el cerebro de una persona que adicta a la cocaína, que tuvo una hemorragia cerebral, hay una necrosis, un daño fisiológico evidente por el consumo de cocaína. Y no necesariamente la persona tiene que consumir la droga con mucha frecuencia o en cantidades exageradas para sufrir consecuencias, sean conductuales, psicológicas, sociales o fisiológicas. En ocasiones, una sola vez que la persona consuma puede llegar a provocar, en algunos casos, efectos y daños irreversibles. Vemos más adelante, vamos a ver que incluso una de las principales causas de muerte en la adolescencia está relacionada con los accidentes de tránsito y que a su vez estos se relacionan
con el consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, no necesariamente la afectación tiene que ser directa. Vemos, por ejemplo, algunos efectos psicológicos del consumo de drogas, particularmente en la adolescencia, que puede dejar o puede provocar estados de ansiedad, estados de depresión, estrés, trastornos, otros trastornos psicológicos, porque la ansiedad se puede presentar como rasgo o se puede presentar como trastorno. La depresión, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se puede presentar en diferentes niveles o modalidades, está clasificado dentro de los trastornos del estado de ánimo, y pueden presentarse episodios depresivos, estados depresivos, trastornos depresivos o incluso personalidades depresivas, trastornos distímicos y ciclotímicos que son precisamente configuraciones de rasgos típicos de la depresión, pero que se presentan de manera intermitente o que se presentan de manera persistente. Pero bueno, son una gran variedad de trastornos depresivos que pueden derivar del consumo de sustancias. Al final de cuentas vemos que todas las drogas, o casi todas las drogas, provocan sensaciones de placer, pero son sensaciones ficticias, son falacias y son sensaciones prácticamente artificiales. En principio se podría decir que la mayoría de las personas consumen o prueban las drogas por curiosidad o por imitación, y sobre todo los adolescentes, las y los adolescentes, son muy propensos a buscar la aceptación de sus pares o de sus grupos de iguales, y entonces son muy susceptibles de la presión social para consumir drogas. En ese sentido son particularmente vulnerables porque son altamente influenciables. Lo que yo les mencionaba hace algunos minutos, se estima que en 2015 1.2 millones de adolescentes murieron a causas cuyas causas fue suicidio, infecciones respiratorias y accidentes de tráfico. Y las tres causas están relacionadas con el consumo de sustancias. En muchos casos el suicidio deriva pues, de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, y en muchos de estos casos deriva precisamente de la dependencia o incluso de la adicción a algunas sustancias. Infecciones respiratorias, porque una persona que consume drogas va a tener su sistema inmunológico debilitado. Particularmente el tabaco es una de las sustancias que más, o bueno, más que el tabaco, los cigarrillos, porque no es el tabaco, sino todas las sustancias químicas que contienen los cigarrillos, las que provocan una gran cantidad de enfermedades crónicas que afectan precisamente las vías respiratorias. Todas estas causas de muerte de adolescentes, o en la mayoría de los casos, se pudieron haber evitado si nosotros hubiéramos, o las autoridades de los estados hubieran incidido en intervenir en las áreas de salud pública, en apoyo social y educación. Y digo, aquí incluye precisamente campañas para la prevención de adicciones. Se considera que los adolescentes, las y los adolescentes, las personas que se encuentran dentro de este grupo etario de los 10 a los 19 años, son en general personas sanas, pero muchos adolescentes mueren de manera prematura por estos accidentes, suicidios o incluso situaciones de violencia, riñas, homicidios, etcétera, que están relacionadas precisamente, si no con el consumo, con el tráfico, la venta, la adquisición de sustancias. Además, muchas enfermedades que se manifiestan en la edad adulta empiezan en la adolescencia por el consumo de sustancias. Un problema muy grave que debemos hacer notar también es que cada vez se empieza a consumir drogas a edades más tempranas. Ahora el tabaco, se estima que las personas que desarrollan tabaquismo o dependencia del tabaco han probado el tabaco alrededor de los 10 años, y la mayoría de las drogas, marihuana o las drogas de inicio, que se les llama de inicio porque son las que les causan menos temor y entonces se atreven a consumirlas por esta influencia social, se empiezan a consumir alrededor de los 13, 14 años. Entonces estamos viendo que ya el consumo es cada vez más a edades más tempranas, y que esto va a provocar además que estos adolescentes no se desarrollen de la misma manera o no desarrollen todo su potencial en muchos sentidos. No solamente hablamos del desarrollo neurológico, de la adquisición de ciertas habilidades, sino que también esto provoca la deserción escolar, a veces la desintegración familiar, el que se salgan de su casa, por ejemplo, y esto los coloca en posición de vulnerabilidad.
Además, las adicciones o la dependencia de sustancias no solamente afecta al consumidor o a la persona dependiente a nivel personal, familiar, social, laboral, en el aprendizaje, sino que también se relaciona, decíamos, a la salud, a la delincuencia, afecta también en términos económicos, afecta a la cultura, afecta significativamente la calidad de vida y el bienestar social, y además impacta en otras personas, impacta directamente en las familias. Este tema es demasiado complejo, decíamos que es multifactorial y vamos a ver más adelante en la presentación todos aquellos factores personales, familiares, sociales que inciden en el desarrollo el desarrollo de una dependencia o adicción a alguna sustancia. Y bueno, particularmente las personas menores de edad o que no han cumplido la mayoría de edad son más vulnerables. ¿Cuáles son los factores que inciden? Aquí menciono a estos autores, entre muchos otros, que han hablado de factores familiares, sociales, educativos, biológicos e individuales. Y particularmente aquí se menciona la nicotina o los cigarrillos estándar porque son de las drogas de mayor consumo a nivel mundial y por el fácil acceso que tienen al tratarse de una droga legal. A pesar incluso de tener conocimiento de los efectos negativos y las consecuencias que trae el consumo de drogas a la salud, realmente incluso las personas adultas, por mucha madurez que hayamos alcanzado, en ocasiones no es tan fácil desprenderse de una dependencia, sobre todo de alguna sustancia. ¿Cuáles son los factores que mencionan estos autores, Susan Peek y Elvia Vargas? Factores individuales se encuentran en las experiencias negativas, experiencias traumáticas, situaciones de violencia, situaciones frustrantes o monótonas, la poca tolerancia a la frustración como rasgo de personalidad, al igual que la impulsividad, la baja autoestima, el desarrollo o el aprendizaje de valores y actitudes que favorecen el consumo, y aquí hablamos de aprendizaje social, porque pues a veces los adolescentes pertenecen a subculturas o a grupos de pertenencia dentro de una sociedad mayoritaria en los que se promueve el consumo de sustancias. Incluso es común ver entre adolescentes y jóvenes que se celebra y se festeja y se les refuerza, incluso entre ellos mismos se refuerzan cuando consumen drogas, ¿no? Cuando consumen alcohol, incluso cuando llegan a estar totalmente alcoholizados o completamente en estado tóxico, ellos se festejan y lo toman como una gracia. La ausencia de un proyecto de vida es también un factor importante porque caen en un estado de vacío existencial en el que la droga, una vez que desarrollan ya sea un consumo social o una adicción, les permite satisfacer ese deseo en la inmediatez. De alguna manera, cuando tienen una poca tolerancia a la frustración, buscan la satisfacción inmediata de sus deseos. Y la droga les hace caer en este engaño de totalidad y de completud. Prácticamente les hace salir de manera temporal de esta sensación de vacío existencial en la que muchos adolescentes se encuentran por la falta de un proyecto de vida. Puede derivar también de conflictos emocionales, de la búsqueda de identidad o la identificación a personas que fuman o consumen alguna sustancia. Entre los factores familiares, padres y madres autoritarios y violentos, o por el contrario, permisivos o sobreprotectores. Ya hablábamos en la otra presentación un poco acerca de los estilos de crianza o los modelos educativos y las referencias que nos dan María Magás y Eleanor Mako Villon Martin acerca de dos factores o dos modelos o estilos inhibidos, punitivos, sobreprotectores, permisivos, que pueden generar que niñas, niños y adolescentes caigan en adicciones. Antecedentes de consumo de tabaco o drogas o alcohol en la familia, el fácil acceso que tengan a estas sustancias lícitas y que de alguna manera les va a llevar a perder el miedo y a desarrollar la curiosidad de probar otras cosas. Entonces, el hecho de que padres y madres tengan, o cuidadores de niñas, niños y adolescentes tengan sustancias, drogas legales o ilegales en casa, por supuesto que está promoviendo el consumo en sus hijos. La ausencia física o emocional con alguno de sus progenitores, el distanciamiento, porque a veces podemos ver que aparentemente niñas, niños y adolescentes viven en familias integradas, pero disfuncionales,
o padres y madres que no se involucran en la educación de sus hijos y en la vida de sus hijos. Y prácticamente en este modelo, por mencionar alguno, de permisividad indulgente o negligente, los hijos tienen total libertad de hacer lo que quieren, o incluso pues, son educados por la computadora o el televisor o las redes sociales. Un ambiente familiar hostil que provoque en los hijos rasgos, por ejemplo, mucha ansiedad, estrés, depresión, puede llevarlos a buscar como salida a estas alteraciones el consumo de drogas. Y por el contrario, el consumo de drogas puede llevarles también a desarrollar este tipo de rasgos o patologías. O sea que es un ciclo prácticamente que no se sabe dónde empieza y dónde termina. A veces el consumo de drogas detona trastornos psicológicos o de las emociones, y a veces los propios trastornos motivan a niñas, niños y adolescentes a consumir drogas. Ambientes familiares conflictivos o incluso desintegrados. Factores sociales, la aceptación del consumo social de tabaco o de drogas, no necesariamente por la sociedad mayoritaria o por las normas, porque las normas pueden legislar y prohibir, pero pues vemos que hay un fácil acceso de adolescentes y jóvenes al consumo de drogas. Entonces, aunque legalmente esté regulado y esté prohibido, al final de cuentas socialmente se promueve la permisividad, la fuerte influencia de los medios de comunicación que promueven actitudes y valores que están relacionados al consumo de sustancias, y la presión social que ejercen los grupos de iguales o los grupos de pertenencia de estos niñas, niños y adolescentes. Factores educativos, vemos en la casa permisividad o autoritarismo extremos, entornos educativos en los que los padres tienen una mala comunicación, escasa comunicación, incluso en la escuela, poca orientación respecto a las consecuencias y los efectos a corto, mediano y largo plazo del consumo de sustancias, y los modelos educativos que están centrados completamente en contenidos, pero excluyen a la persona, o sea, que no se habla de lo que están viviendo, de cómo manejar las emociones, que no se trabaja desde la casa o desde la escuela en aspectos socioemocionales de los hijos, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde hace ya muchos años abandona los términos adicción y habituación y los sustituye por el término dependencia, el cual definen como un estado psicológico y a veces también físico. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia o cuáles son los indicadores de una dependencia física y una dependencia psicológica, exclusivamente psicológica. Pero bueno, estos estados resultan de la interacción del organismo con una sustancia que se introduce o se libera, porque a veces vamos a ver que hay personas que son adictas a la adrenalina, por ejemplo, y la adrenalina es una sustancia que se produce en nuestro organismo, pero entonces estas personas que se vuelven adictas a la adrenalina desarrollan prácticamente una tendencia o una propensión a involucrarse en situaciones de riesgo, precisamente para poder sentir o experimentar todas las sensaciones corporales y emociones que derivan de la producción y la liberación de adrenalina dentro de su propio organismo. Pero esta dependencia se caracteriza por respuestas conductuales y de otros tipos, cognitivas y afectivas, que siempre incluyen una compulsión para consumir la sustancia de manera frecuente o periódica y para experimentar los efectos psíquicos. Pero ya cuando se desarrolla una dependencia, ya no es solamente para experimentar las sensaciones que les produce la droga, sino para evitar el malestar que les provoca la ausencia de la droga, porque ya hay una dependencia psicológica o física a la sustancia. Entonces ya la persona que ha desarrollado una dependencia no solamente la consume para sentirse bien, sino para no sentirse mal, porque se siente mal cuando llega o se presenta el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Características fundamentales, pero no indispensables de la dependencia, está la tolerancia, que consiste en una disminución de los efectos específicos que provocaba la sustancia cuando la consumió en las primeras ocasiones, y que ya ahora, cuando ha desarrollado tolerancia, necesita consumir una cantidad mayor para poder experimentar los mismos estados afectivos, emocionales, sensoriales que le provocaban las primeras ocasiones. Una persona puede ser dependiente de varias drogas. Hay drogas que son muy comunes, o sea, las legales, por ejemplo, el alcohol, el tabaco,
pero también hay otras drogas como el café, como el azúcar, por ejemplo, que son drogas porque provocan una alteración en los estados de conciencia, provocan alteraciones cognitivas, sensoriales, y pues no están del todo reguladas. Apenas hace algunos meses empezó a regularse, por ejemplo, el consumo era regularse, entre comillas, la venta de sustancias que tienen muchas cantidades de azúcar o de sales o de grasas y que provocan adicción y que provocan una gran cantidad de problemas en la salud, ¿no? Y que muchas personas son adictas al azúcar y no se han dado cuenta ni siquiera de ello, ¿no? Pero consumen regularmente refrescos de cola, sin mencionar marcas, que contienen grandes cantidades de azúcar y tienen verdaderamente adicciones. El término adicción lo abandona la Organización Mundial de la Salud como un trastorno psicológico. Sin embargo, sí prevalece, hay una definición conceptual de la adicción. Y en este término se enfatizan los efectos placenteros del uso de las drogas. La persona adicta es la que disfruta al consumir la droga y a pesar de que exista una compulsión por consumir o conseguir la sustancia, el adicto la consume para consumir placer. Minimiza o no es consciente incluso del daño que le ocasiona. Pero en cambio, en la persona dependiente, y aquí es cuando ya hablamos de un trastorno mental, un trastorno psicológico, es la persona que sufre en su relación con la droga. No consume la droga para sentirse bien como lo hace el adicto, sino la consume para no sentirse mal. Y a pesar de ser consciente del terrible daño que le causa, a pesar de ya haber sufrido las consecuencias de la relación que tiene con esta sustancia, no puede por sí mismo dejar de consumirla. Incluso muchas veces la persona dependiente quiere dejar de consumir la droga, jura y perjura y se compromete a dejar de consumir la droga, pero no puede hacerlo. Prácticamente se convierte en esclavo de la sustancia, mientras que el adicto todavía está en este engaño y en esta falacia de que no deja de consumirla porque no quiere hacerlo. Y entonces muchas personas son adictas porque gozan con el consumo de las drogas, obviamente tienen una venda en los ojos y no se dan cuenta de todos los efectos negativos, no son conscientes, pero al final de cuentas lo hacen por alcanzar cierto nivel de placer, por evitar la frustración que les genera pues, circunstancias incluso de la vida cotidiana, pero no han experimentado o no han tomado conciencia de los efectos negativos, y en el dependiente sí. El término habituación, que también es abandonado por la Asociación Americana de Psiquiatría, hace referencia a una persona que ha desarrollado un hábito o prácticamente se le ha vuelto costumbre, como muchas tradiciones y costumbres que tenemos, pues no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. En ciertos festejos, celebraciones, es costumbre consumir una copa, por ejemplo, ¿no? De alcohol, de vino, de cualquier otra sustancia. Pero no necesariamente la persona que se toma una copa ocasionalmente en algún tipo de evento social ha desarrollado una adicción o ha desarrollado dependencia con la sustancia o tiene o presenta rasgos de un trastorno mental, ni necesariamente tiene estos rasgos psicológicos que llevan a una persona a desarrollar una adicción o dependencia, como serían la impulsividad o la baja tolerancia a la frustración. Aquí estamos hablando de un hábito o una costumbre, por tanto no es considerado ya por la Asociación Americana de Psiquiatría como un trastorno mental. Podríamos hablar de 4 niveles de relación de una persona con alguna droga. La experimentación es el primer nivel, prácticamente la persona consume una sustancia por curiosidad y solamente involucra la primera vez. La primera vez que consume la sustancia, estamos hablando de experimentación, nivel, pues podríamos, entre comillas, pensar inofensivo. Un segundo nivel es el consumo social, cuando se tiene por costumbre reunirse con los amigos, compañeros, compañeras de trabajo, los fines de semana, salir y consumir, vamos a pensar en una droga legal, obviamente lícita, el alcohol, ¿no? Y tabaco. Se hace de manera, pudiera ser esporádica, pero es estrictamente en situaciones sociales. Estamos hablando de un consumo social, podríamos pensar que es un segundo nivel. Un tercer nivel de consumo es la adicción, cuando la persona ya desarrolló ya tiene una relación con la sustancia, una persona que consume alcohol con cierta regularidad, no necesariamente en exceso, lo hace a solas, ya no necesariamente en situaciones sociales,
sino que se toma una copa en casa, 2 copas en casa, pero lo hace de manera regular y lo hace porque le gusta la sensación que experimenta al consumir la sustancia. Y el cuarto nivel, hablamos ya de la dependencia, cuando la persona sufre de la relación que tiene con alguna sustancia o con alguna droga, pero no ha podido dejar de consumirla a pesar de ser consciente de todo el daño que le causa físico, social, personal, a su dinámica familiar, relaciones de pareja y demás. Aquí pongo una cita textual de la Asociación Americana de Psiquiatría, una guía de consulta de criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que dice que la palabra adicción ya no se utiliza como diagnóstico en esta clasificación, aunque sigue utilizándose de modo habitual para referirse a un conjunto de signos y síntomas que no necesariamente constituyen un trastorno mental. ¿Por qué? Porque cuando la persona no experimenta un malestar y o un deterioro funcional significativo, no hablamos de un trastorno mental. Hablamos de un trastorno mental cuando una persona, a pesar de que su comportamiento, sus hábitos le provocan malestar y afectan sus relaciones interpersonales, afectan su conciencia, su conducta y sus afectos, sigue o no es capaz de modificar este comportamiento. Entonces ahí hablamos de un trastorno mental porque no existe una razón lógica para que esta persona siga involucrada en determinadas situaciones. Entonces, ya se habla en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que retoma los criterios clínicos de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de dependencia de sustancias. Esta dependencia de sustancias está clasificada dentro del apartado de los trastornos por el consumo de sustancias y la característica principal es una serie de síntomas, signos y síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo una sustancia a pesar ya de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Ya existe entonces también un patrón de autoadministración frecuente que le lleva a desarrollar tolerancia, abstinencia y un consumo compulsivo de la sustancia. Ahora, bueno, puede ser aplicado a todas las sustancias, la dependencia, menos a la cafeína. Cada sustancia tiene sus propios indicadores y por supuesto no nos da el tiempo en esta presentación para abundar acerca de todos y cada uno de los trastornos que se desprenden del consumo de cada una de las sustancias, porque los efectos y consecuencias y síntomas son distintos. Vamos a hablar nada más de esta categoría general de trastornos por consumo de sustancias y particularmente de la dependencia, pero cada uno presenta características importantes y características peculiares que a nosotros en el diagnóstico y la evaluación psicológica como psicólogos, cuando hacemos una valoración de un niño, niña o adolescente o persona adulta, sí nos sirven para poder hacer un diagnóstico diferencial y establecer claramente cuál es la sustancia que está consumiendo esta persona. Bueno, los síntomas son similares de esta categoría general para todas las categorías de sustancias, pero con alguna de ellas los síntomas son menos intensos o incluso pueden no presentarse. Por ejemplo, no hay específicamente síntomas de abstinencia para la dependencia de alucinógenos. No está incluida en los criterios diagnósticos la necesidad irresistible de consumo, que se le denomina craving. Se observa en la mayoría, pero sí se observa en la mayoría de los pacientes con dependencia de sustancias. Y aquí, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico cuando hacemos una evaluación de la dependencia de alguna sustancia? Por la presentación de 3 o más de los síntomas que vamos a presentar a continuación, pero que tienen que presentarse dentro de un mismo periodo de 12 meses. El criterio general: tiene que haber un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva a un deterioro funcional o un malestar clínicamente significativo. ¿Qué es un patrón desadaptativo? Pensemos que una persona que sale y consume una sustancia, el alcohol, de manera regular o de manera frecuente, adolescentes, jóvenes que tienen la mala práctica de consumir alcohol cada fin de semana con sus amigos, sea a escondidas o incluso en muchos casos, lo que es peor de todo, a sabiendas de los padres, ¿no? Consumen la sustancia hasta quedar tirados o hasta transformarse por completo, incurrir en conductas violentas, caer en estados depresivos, que presentan estos patrones desadaptativos que incluso llegan a sufrir ellos mismos el rechazo de sus grupos de iguales.
esto sería un patrón desadaptativo, algo que sale del promedio o del común denominador de la mayoría dentro de su grupo de iguales, y que además se siente mal, sin embargo lo sigue haciendo. El primer criterio, que puede o no presentarse, pero son 3 o más de los 7 criterios que vamos a mencionar, es la tolerancia. Y la tolerancia se puede identificar por cualquiera de estos 2 indicadores. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para alcanzar el efecto deseado. O, porque pueden presentarse los 2, pero no necesariamente, el efecto de las mismas cantidades de la sustancia disminuye claramente con el consumo continuado. O sea que la persona ya no llega a sentirse completamente alcoholizada o estar alcoholizada con 1 o 2 copas, sino que cada vez necesita una cantidad mayor para alcanzar el mismo efecto y busca esta cantidad mayor. Eso sería la tolerancia. El segundo criterio que puede o no presentarse es la abstinencia, y esta se define por cualquiera de estos 2 indicadores. Que bueno, se presentan, se toma la misma sustancia o una más parecida para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Pero ¿qué pasa con la abstinencia? El organismo, la abstinencia y la tolerancia son los indicadores particulares de una dependencia fisiológica. Cuando una persona ha desarrollado una dependencia física o fisiológica, generalmente va a presentar abstinencia y o tolerancia. La abstinencia quiere decir que la sustancia, la concentración de la sustancia en el organismo empieza a disminuir, y conforme la sustancia en el organismo empieza a disminuir, la persona empieza a sentirse mal y empieza a sentir cada vez una necesidad más intensa por consumir la sustancia. La abstinencia puede presentarse con delirios, alucinaciones, ansiedad, irritabilidad, mal humor. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está pidiendo la droga. Bueno, los criterios 3, 4 y 5, la sustancia se toma frecuentemente en cantidades mayores o en un periodo mayor o más largo de lo que inicialmente se pretendía. Existe ya un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. La persona quiere dejar de consumir la sustancia, de tomar o de fumar o de inyectarse o cualquier otro medio por el que consuma la droga, pero ya no puede dejar de hacerlo. O sea, ya se volvió prácticamente esclavo de la droga. Se emplea mucho en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia. Este es otro indicador. Por ejemplo, a veces fingen enfermedades personas que se vuelven adictas a los ansiolíticos, a los antidepresivos, por ejemplo, porque también se puede desarrollar adicciones a sustancias legales, y personas que simulan una gran cantidad de síntomas o de patologías para que les receten medicamentos, somníferos, etcétera. Dedican gran cantidad de su tiempo porque viajan o se desplazan a lugares donde puedan consumir la droga, empiezan a relacionarse con personas que consumen drogas y empiezan a apartarse de otras personas que no las consumen. Hay una reducción también, es frecuente una reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas. Por ejemplo, dejan de practicar deporte, dejan de practicar música, abandonan la escuela, y entonces todo su entorno gira alrededor de la droga. Empiezan a relacionarse con personas, solo con personas que consumen drogas. Y las personas que de alguna manera interfieren con la relación que tienen con la droga y les dicen, oye, ya deja de tomar, deja de fumar, te hace daño, empiezan a cortar con este tipo de relaciones y empiezan entonces a meterse estrictamente en el mundo de las drogas. A pesar de tener ya conciencia de los problemas que les acarrea el consumo de la sustancia, continúan consumiéndola. Incluso estos síntomas ya son evidentes derivados del consumo de la sustancia, sin embargo la persona no puede dejar de consumirla, incluso a veces cae en el engaño de no querer dejar de consumirla. Bueno, cuando hablamos, decíamos, de dependencia fisiológica, cuando se presentan uno o los 2 indicadores de tolerancia y o abstinencia, pero no necesariamente tiene que haber dependencia fisiológica. La dependencia puede ser estrictamente psicológica y pueden presentarse 3 o más de los indicadores señalados en los numerales del 3 al 7. Bueno, ahora, los criterios para el diagnóstico de abuso de sustancias, porque no es lo mismo la dependencia que el abuso de sustancias. Y aquí la clasificación, me remito ahora al DSM-4, a la clasificación anterior del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
Se puede establecer un criterio de abuso, un diagnóstico de abuso de sustancias, cuando la persona presenta uno o más de los criterios por un periodo de al menos 12 meses. Conducta irresponsable a causa de la adicción, y así lo menciona el DSM-4 como adicción, no como dependencia, porque es distinto un abuso de sustancias que una dependencia. Aquí sí hablamos de adicción, cuando la persona deja de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades. Se gasta el dinero de la pensión de la familia en la droga, el joven o estudiante, adolescente, se gasta su dinero que es para que consuma algo de alimentos en la escuela, se lo gasta en cigarros, se gasta todas sus mesadas en alcohol, por ejemplo. A veces adolescentes incluso que ya empiezan a robarle a sus padres o a vender sus propios objetos. De repente tenía nuestro hijo o hija un celular y resulta que ya no lo tiene y lo vendió y se lo gastó en consumo de alcohol. Falta al trabajo o a la escuela, pasa mucho tiempo fuera de casa, miente para encubrir su adicción, empieza a presentar deudas, por ejemplo. Todo esto define la conducta irresponsable. Y estos son indicadores que nos permiten a nosotros identificar que una persona probablemente pueda estar cayendo en una adicción o consumiendo alguna droga. Consume la sustancia en situaciones, momentos y lugares en los que es peligroso. Por ejemplo, conduce el automóvil mientras está bajo los efectos de la droga, trabaja con materiales peligrosos, trabajando con maquinaria, consume la sustancia en la escuela o llega alcoholizado o drogado a la escuela, el adolescente o la adolescente. Presenta ya problemas legales, por ejemplo, arrestos, detenciones, se involucra en riñas, en escándalos, por ejemplo. Un cuarto indicador, el consumo de la droga es continuado a pesar de ya haber presentado consecuencias sociales o interpersonales. No necesariamente llegan a la violencia física, pero, pues, por ejemplo, un adolescente que a pesar de que ya sus padres hablaron con él, que ya fue el psicólogo, que ya lo llevaron a un retiro, que ya tuvo detenciones, que ya lo sacaron o expulsaron, ya sea temporal o de forma definitiva de la escuela, y sin embargo sigue consumiendo la sustancia, pero no presenta los síntomas de dependencia, estamos hablando de un abuso de sustancias. Ahora, hay varios tipos de drogas. Las drogas se clasifican básicamente en legales e ilegales, pero por sus efectos se clasifican en depresoras, estimulantes y alucinógenas. Los depresores enlentecen el funcionamiento cerebral y provocan adicciones que van desde la desinhibición, incluso pueden llegar hasta el coma, en un proceso progresivo de adormecimiento cerebral. Aquí encontramos el alcohol, los ansiolíticos, los opiáceos, los hipnóticos, los solventes, y bueno, otras sustancias que enlentecen el funcionamiento cerebral. Los estimulantes son todo lo contrario, aceleran el funcionamiento cerebral y provocan un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir hasta estados de hiperactividad. Por ejemplo, las anfetaminas, metanfetaminas, las famosas tachas, la cocaína, la nicotina y la cafeína. Estos provocan efectos menores, pero al final de cuentas, el problema con el tabaco no es necesariamente el efecto cognitivo, no es que la persona pierda la conciencia de sí, sino que el efecto o las consecuencias del consumo de cigarrillos son a la salud física, problemas cardiovasculares, EPOC, etcétera, etcétera, cánceres. El tabaco, el consumo de cigarrillos, no el tabaco, pero los cigarrillos y todas las sustancias, cianuro, etcétera, etcétera, están relacionados con la mayoría de los cánceres. Y tenemos también un aumento significativo en los cánceres a nivel mundial. Y bueno, la última clasificación es de los alucinógenos, que alteran el funcionamiento del cerebro y dan lugar a distorsiones perceptivas y alucinaciones. Aquí encontramos, por ejemplo, los hongos, por ejemplo, la manita muscaria, que presenta una sustancia específicamente que se llama muscarina, otros tipos de hongos que tienen sustancias como la psilocibina, el ácido lisérgico, que está presente también en algunos hongos y en algunas otras plantas, y que también ya se procesa sintéticamente, ya los venden, el ácido sintético se los venden a los adolescentes en cartones, en las fiestas, en los eventos. Por ejemplo, el floripón o floripondio, que es una planta que la consumen en té y que pues es una planta altamente peligrosa que en exceso puede llegar a provocar incluso coma, puede llevar a terapia intensiva a quien la consume. Obviamente, no en todas las cantidades tiene los mismos efectos.
la cantidad y la resistencia del propio organismo es lo que va a provocar efectos graves o efectos adversos, etcétera. Aquí se menciona que el tetrahidrocannabinol presente en la marihuana es un alucinógeno, aunque todavía está en debate, porque sí puede de alguna manera afectar un poquito la percepción, sobre todo puede afectar en el sentido de llevar a no necesariamente alucinaciones, sino delirios, ideas delirantes, ideas o alteraciones cognitivas, no necesariamente perceptuales, pero sí cognitivas. La marihuana pudiera estar entre depresor y alucinógeno. Aquí algunos otros efectos, por ejemplo, las alucinógenas actúan sobre el sistema nervioso central y producen alucinaciones, delirios o ensueño, modifican los estados de vigilia, la noción del tiempo y espacio y exageran las percepciones sensoriales, especialmente los sentidos de la vista y el oído. A veces algunas pueden llegar a provocar un efecto que se llama sinestesia, que hay una confusión de los sentidos en los que las personas pueden llegar a ver los olores, a sentir los sonidos y una serie de distorsiones sensorioperceptuales. Las depresoras disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central y producen inactivación. De alguna manera tienen efectos analgésicos. Alivian el dolor temporalmente, físico e incluso emocional, pero vamos a ver el engaño que viene más adelante en la presentación, porque acompañan todos los efectos emocionales que acompañan a la sensación dolorosa. Los efectos principalmente son la perturbación de la concentración, afectan la capacidad de juicio, hay una relajación muscular, sensación artificial de bienestar, provocan apatía, son personas que pierden intereses, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en adolescentes, porque pierden intereses en actividades productivas, en la escuela, por ejemplo, en vincularse con otras personas, en aprender, y entonces pasan gran tiempo en el ocio. Ocio y recreación o esparcimiento no es lo mismo. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al esparcimiento, pero el ocio es gastar el tiempo inútilmente. No es lo mismo que una actividad recreativa que al final de cuentas sí te aporta algo positivo. El ocio es desperdicio y las drogas remiten a las y los adolescentes al ocio. La desaparición provisional de la angustia y disminución de la tensión. Los estimulantes, por el contrario, aceleran la actividad del sistema nervioso central y provocan euforia, irritabilidad, agresividad, menor fatigabilidad. O sea, las personas suelen dormir menos y tener un nivel de actividad física mucho mayor, pero también esto es provisional y después agotan las reservas de energía mientras están en un estado de euforia, agotan sus reservas de dopamina y después caen en estados depresivos y estados de fatiga extrema. Hay una excitación motora, provoca inquietud, pérdida del apetito, puede llegar a provocar fiebre, hipertensión arterial, etcétera. Los estimulantes alteran las funciones y aceleran el ritmo normal, provocan reacciones bioquímicas. ¿Cómo funcionan los estimulantes? Afectan los centros de placer del cerebro. La dopamina es una sustancia que se produce de manera natural en nuestro cerebro, pero cuando se consume cocaína, se libera la sustancia en super mayor cantidad y los transportadores de dopamina. Entonces la persona experimenta mucho placer porque activan estos áreas del cerebro que nos generan la sensación de placer y las recompensas internas. Entonces la persona se siente extasiada prácticamente con la cocaína. El problema es que se agotan las reservas de dopamina y cuando baja el estado viene un efecto de rebote, o sea, viene un efecto contrario porque nos quedamos sin dopamina, pero todo esto es artificial. Por ejemplo, las actividades que normalmente son estimulantes para nosotros dejan de tener sentido, porque la estimulación y la sensación de placer que se provoca artificialmente con las drogas puede llegar a ser hasta 300 veces más intensa que las que se provocan con las situaciones o las experiencias normales. Entonces la persona se afecta a este sistema de recompensas de nuestro cerebro y la persona después de salir de una adicción o dependencia de alguna droga estimulante puede caer en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque ha perdido su capacidad para sentir placer de lo cotidiano, con ver un paisaje, caminar bajo la lluvia, relacionarse con otras personas, por ejemplo. Esto ya le resulta insatisfactorio o incluso algo mínimamente estimulante, ¿no?
cuando una recompensa natural, por ejemplo, podría ser una rica comida, escuchar una música agradable, incluso la actividad sexual. Entonces, al consumir cocaína, los aumentos de dopamina se amplifican de tal manera que se interrumpe la comunicación con otros receptores. El corazón trabaja más rápido, circula más oxígeno en el cuerpo, se libera también adrenalina, los músculos y otros órganos trabajan también más rápido, incluyendo el cerebro, los pensamientos se tornan espontáneos y la conducta entonces se vuelve impulsiva. Estas drogas estimulantes provocan una serie de efectos placenteros temporalmente. Se disipa el estrés, se vive el momento y se olvidan las preocupaciones, pero las personas suelen involucrarse en situaciones de riesgo, en riñas. ¿Por qué? Porque esta impulsividad no les permite pensar en las consecuencias de sus acciones. Sobre todo, pensemos que las y los adolescentes, por la etapa en la que se encuentran y su nivel de maduración psicológica o neuropsicológica, de por sí ya son personas impulsivas. Y ahora, todavía estimulados con una sustancia, esto es lo que los lleva al suicidio, accidentes y a muertes violentas no accidentales, por riñas o por involucrarse en otro tipo de situaciones de riesgo. Los estimulantes lo que hacen es alimentar el ego y el narcisismo de la persona. La persona llega a sentirse omnipotente, inhiben la sensación de hambre, inhiben la sensación de sed, de frío y todas las necesidades fisiológicas provisionalmente. ¿Por qué? Porque esta sustancia, estas sensaciones, precisamente la falta de alimento, cuando el cuerpo nos pide alimento, cuando tenemos hambre, sed, frío, nosotros buscamos el objeto que nos lleve a satisfacer esta necesidad. Cuando tenemos hambre y consumimos algún alimento, nuestro cuerpo experimenta placer y se produce hay una liberación de dopamina. Pero cuando una persona consume cocaína, no siente hambre porque prácticamente su cuerpo le hace sentir como si ya tuviera todo lo que necesita. Cae en esta falacia de que no necesita nada y entonces estas son otras maneras de hacerse daño, porque se deshidratan, porque no reciben el alimento o no consumen el alimento que su cuerpo necesita. Se sienten como si estuvieran completos. Permite entonces al cuerpo ignorar aquellos mensajes enviados por el cerebro y el sistema nervioso para que no sientan entonces que están cansados o que necesitan alimento. La droga les hace no buscar la satisfacción de estas necesidades. Bueno, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, con 3 drogas distintas. La cocaína funciona bloqueando la recaptación de dopamina y la dopamina se acumula de manera que entonces el cerebro le hace pensar a la persona que no necesita nada. Las anfetaminas, por el contrario, aumentan la liberación de dopamina y bloquean esta recaptación de la droga por estas conexiones sinápticas. Las conexiones sinápticas son las conexiones que hay entre una neurona y otra, y a través de una neurona a otra es donde se transmite la información de las necesidades. La nicotina, por ejemplo, aumenta también la liberación de dopamina y otras sustancias en el humo del tabaco bloquean la acción de la monoamina oxidasa tipo A. Digo, la monoamina oxidasa de manera general. La monoamina oxidasa está relacionada con las emociones, entonces también el consumo de cigarrillos puede provocar cierto placer, pero como se desarrolla, esta es una de las drogas más adictivas, el cigarrillo, por todas las sustancias que contiene. Entonces, es una de las drogas que provocan dependencia fisiológica y es de las drogas más difíciles de dejar, a pesar de ser legal. En el caso de los depresores del sistema nervioso, contrario a los estimulantes, estas provocan que todo el sistema funcione más despacio. Las personas van a parecer somnolientas, aletargadas, lentas, la actividad motora disminuye, incluso puede presentarse cierta torpeza en la motricidad, se deprime y disminuye el ritmo cardíaco y respiratorio y los órganos se oxigenan menos. Por ejemplo, el alcohol es una depresora, es una droga depresora del sistema nervioso central. Y el estado de relajación proviene de una desinhibición de la depresión de todos estos mecanismos inhibitorios. Podemos ver que a pesar de que es una droga depresora del sistema nervioso central, pareciera que la persona que consume alcohol en cierto momento se desinhibe y puede caer en ciertos estados de euforia, pero después disminuye o hay un enlentecimiento psicomotor. Bueno, y esto momentáneamente le lleva precisamente a una excitación.
Aunque las drogas que se les denomina inhibidoras del sistema o depresoras del sistema nervioso central, irónicamente se les denomina así, algunas de ellas han sido utilizadas para tratar la depresión, por ejemplo, porque al igual que los estimulantes, provisionalmente provocan ciertos estados placenteros física y psicológicamente. Entonces pueden ayudar a disminuir el dolor. El alcohol se ha utilizado como analgésico, la marihuana se ha utilizado como analgésico, por ejemplo, untada o en algunas ungüentos, pomadas, para tratar algunos dolores reumáticos, por ejemplo, ¿no? Los dolores relacionados con el cáncer se han tratado también con base en sustancias hechas a base de marihuana, por ejemplo. Pero bueno, no es lo mismo la receta médica de acuerdo a un padecimiento que el autoconsumo, que es completamente o que puede llegar a ser patológico. Es un tema muy controvertido, pero estamos hablando de niñas, niños y adolescentes e invariablemente, en caso de niñas, niños y adolescentes, tiene efectos graves y consecuencias graves a la salud, sobre todo porque su cerebro ya no se desarrolla de la misma manera y no se van a desarrollar tampoco a nivel social de la misma manera. Algunas drogas con efectos depresores del sistema nervioso central pueden llegar a provocar incluso amnesias. Aquí decíamos que está mal clasificada la marihuana, o todavía hay un debate, el THC, el tetrahidrocannabinol, porque está clasificado como un depresor del sistema nervioso, pero también se ha relacionado con ciertos efectos que alteran los estados de conciencia, sobre todo pueden provocar ideas delirantes, y en ciertas cantidades o de acuerdo a ciertas combinaciones con sustancias que derivan del propio estado de la persona que consume la sustancia, pueden llegar a provocar incluso rasgos psicóticos, pérdida del contacto con la realidad y estados paranoides relacionados con la esquizofrenia. Bueno, algunos alucinógenos de los más comunes, los alucinógenos, por ejemplo, los efectos son precisamente alterar la percepción, las sensaciones, las emociones y los pensamientos. Y aquí encontramos, por ejemplo, la mescalina, que se encuentra en el peyote, la psilocibina presente en algunos hongos, la muscarina, particularmente en la manita muscaria, y la dietilamida o el de ácido lisérgico, que es conocida como LSD. Voy a pasar un poquito esta diapositiva un poco más rápido. Fíjense aquí lo peligroso de cómo las drogas sintéticas son fáciles de transportar, difíciles que padres y madres de adolescentes se den cuenta de que sus hijos las tienen o las transportan, o incluso, pues algunas, aquí se les ha llamado operación mochila en algunas escuelas, no sé qué tanto en otros países pueda ser considerado como una invasión a la privacidad, pero cuando se tiene la sospecha o el señalamiento de que algún estudiante porta un arma o alguna droga, se han hecho cateos, y fíjense qué pequeñito es un ácido, es un cartoncito que contiene ahí 4 dosis de LSD, y que esto tiene efectos muy intensos. Estas drogas, los alucinógenos, inducen estados psicóticos o incluso psicóticos. Las personas pueden llegar a presentar delirios o alucinaciones. Los delirios son experiencias intelectuales falsas. Si hay un parámetro de referencia real, yo puedo ver que una persona está frente a mí, y esto es real, no hay una alteración perceptual, pero puedo tener ideas persecutorias de que esta persona me quiere hacer daño o está tramando algo en mi contra, y eso es un delirio de tipo paranoide. Las alucinaciones son alteraciones sensoriales falsas o experiencias sensoriales falsas. Ya ni siquiera está presente la persona, yo me estoy imaginando que hay una persona ahí parada frente a mí, y que además, si esta persona me quiere hacer daño, estamos hablando de una alucinación de tipo paranoide. Las alucinaciones pueden ser auditivas, sensoriales, visuales, etcétera. Entonces, a veces, por ejemplo, en los delirios son errores de interpretación y las alucinaciones son errores de percepción. A largo plazo, a mediano y largo plazo, todas las drogas, todas hasta las que parecieran ser drogas pues insignificantes, llegan a causar un grave daño. No necesariamente físico, puede ser físico, personal, social, familiar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es que funcionan los mecanismos de las drogas? Las drogas provocan, decíamos, hasta 300 veces sensaciones más intensas en cuanto a la sensación de placer, y pueden llegar a provocar efectos similares incluso a los del orgasmo. Nuestros cerebros están conectados para garantizar que repitamos aquellas actividades
o esta sensación de placer, la función biológica de la sensación de placer, es que nosotros nos condicionemos a repetir aquellas experiencias que de alguna manera son benéficas para nosotros. Por ejemplo, cuando una persona consume un alimento, se siente bien al consumir el alimento porque aparte de todo alivia esta necesidad o este deseo de consumir alimento, ¿no? La sensación de hambre, que es un estado displacentero, al consumir alimento genera un estado placentero. Y esto lo que hace es que el ser humano instintivamente o automáticamente reproduzca aquellas conductas que le causan placer porque se supone que naturalmente son benéficas. La sexualidad, por ejemplo, el placer sexual, pues de alguna manera, si no sintiéramos placer con la sexualidad, pues no habría un condicionante para la reproducción, por ejemplo. Entonces, hay mecanismos biológicos que nos llevan a repetir aquellas experiencias que nos hacen sentir placer. Y las drogas, sobre todo las sintéticas, ya están estrictamente diseñadas para provocar estos estados placenteros y generar adicción y o dependencia. Están hechas para eso prácticamente. Se les ponen estas sustancias específicamente para generar placer. Y muchas otras están incluso diseñadas porque estos cartoncitos de los ácidos además tienen imágenes atractivas para los adolescentes, o sea, tienen colores, están asociados incluso a ciertos géneros musicales y es todo un marketing del consumo y la venta de sustancias específicamente dirigidas para los grupos vulnerables, como son niñas, niños y adolescentes. Bueno, lo que provoca esta cuestión de la droga es que las y los adolescentes tienden a tener un nivel bajo de tolerancia a la frustración, son hedonistas, buscan la satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades. Por lo general, no planean a largo plazo. Esto se va desarrollando conforme van alcanzando cierto grado de madurez. Pero en la adolescencia buscan la satisfacción inmediata y la droga les permite obtener lo que desean, es llenar esa sensación que algunos tienen de vacío en ese momento y por eso fácilmente se enganchan con las drogas. Además de que las personas que han desarrollado una adicción o dependencia o que presentan dependencia en la edad adulta, en la mayoría de los casos han desarrollado esta adicción o dependencia o han empezado a consumir la sustancia en la adolescencia. Las personas que prueban una droga en la edad adulta o cuando han alcanzado cierto nivel de madurez, no desarrollan necesariamente adicción o dependencia como lo hacen las y los adolescentes. Por eso también son más vulnerables, porque se enganchan más fácilmente con las drogas. Incluso hay algunas referentes teóricos que dicen que el consumo de alcohol o el consumo de tabaco en los padres de niñas, niños y adolescentes se les transmite genéticamente. Hijos de fumadores o de personas que han desarrollado tabaquismo presentan prácticamente una propensión a desarrollar una adicción al tabaco y propensión a desarrollar adicción al alcohol. Y hay algunas pruebas psicológicas, por ejemplo, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, entre muchas otras, que tienen algunas escalas, como la escala de alcoholismo de McAndrew, que no necesariamente nos permiten identificar si la persona es adicta a alguna sustancia, pero sí que tiene una personalidad propensa a las adicciones. ¿Y cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico? Tenemos que hacerlo de manera integral, pero vamos a llegar a eso un poco más adelante. Bueno, ya vimos los mecanismos placenteros. ¿Por qué? Porque el consumo de alguna droga hace que las personas desarrollen o experimenten placer. Pero cuando la concentración de las sustancias disminuye en el organismo, cuando se presenta el síndrome de abstinencia, y no necesariamente el síndrome de abstinencia, pero en el caso de dependencia física hablamos de abstinencia, se producen mecanismos displacenteros. La persona vuelve a la realidad, vuelve a su realidad y entonces empieza a experimentar un malestar clínicamente significativo, alteraciones incluso fisiológicas, psicológicas, conductuales, afectivas, que lo llevan nuevamente a consumir la sustancia. Por eso les pongo esta imagen de la persona que tiene la copa llena y está feliz, pero cuando se le acaba la droga, por ejemplo, con las drogas altamente adictivas como la cocaína, el crack, el cristal, la persona empieza a sentirse ansiosa y entonces experimenta una necesidad compulsiva de seguir consumiendo la sustancia. ¿Cuáles son los efectos adversos y displacenteros cuando empiezan a disminuir los efectos de la sustancia? Dolores de cabeza, taquicardias, dificultades para respirar, pérdida de apetito, mareos, náuseas, vómitos, fatiga, gastritis, deshidratación,
atonía muscular, o sea, se sienten débiles, culpa y vergüenza, ansiedad, nerviosismo, apatía, depresión y o paranoia. Se pueden presentar varios, uno o todos los indicadores, aunque no necesariamente todas las personas presentan los mismos indicadores, y estos indicadores van a depender del tipo de sustancia que se haya consumido. En niñas, niños y adolescentes, la familia es fundamental, es muy importante el trabajo en la familia, y esta diapositiva la pongo específicamente para que en casa aprendan a identificar cuáles son los factores de riesgo y protección que nosotros mismos les estamos exponiendo a nuestros hijos. Generalmente son jóvenes, adolescentes, que han crecido en familias que no les han brindado la suficiente seguridad o el ambiente favorable para un adecuado desarrollo. Esto lo hemos podido identificar en adolescentes que están relacionados al consumo de alguna droga. Se repiten los mismos patrones familiares y sociales en jóvenes con problemas de adicción. ¿Cuáles son? Marcadas distorsiones de roles. Yo no hablo de cuestiones de género, hablo de que dejan al adolescente a cargo de los hermanitos menores, que el niño, niña o adolescente se convierte en padre de sus padres, porque son los hijos los que asumen responsabilidades que no les corresponden, o todo lo contrario, niños y adolescentes que son sobreprotegidos por sus padres y no les enseñan a asumir responsabilidades. Progenitores sobreprotectores que les dan a los hijos todo lo que piden en el momento en el que lo piden, y entonces no les ayudan a desarrollar tolerancia a la frustración. Estos jóvenes se vuelven hedonistas y buscan la satisfacción inmediata de sus deseos. Ya en otro momento habrá oportunidad de profundizar en estilos de crianza y modelos educativos, pero esto es fundamental. La disminución o la falta de la intimidad familiar con tendencia al alejamiento mutuo. Este fenómeno de las multitudes aisladas, familias que están físicamente en el mismo lugar, pero están cada quien en su mundo y cada quien en otro lado conectados en el celular, y no hay mucha comunicación, o la comunicación entre ellos es escasa y estrictamente superficial. Pásame la sal, pásame una tortilla, sin embargo están cada quien en su propio mundo y viviendo su propia realidad. No hay una interacción profunda. Un decremento en la participación y cercanía de los miembros de la familia, los roles parentales difusos, borrosos, que no son claros. La desintegración familiar también es frecuente en adolescentes adictos o dependientes de sustancias, padres y madres que muestran poco interés en los logros de sus hijos y no expresan el afecto hacia ellos. Aunque lo sientan, no lo expresan, y a veces todo lo contrario. Padres y madres extremadamente exigentes, que quieren que sus hijos sean lo que no fueron ellos, que quieren que sus hijos sean perfectos y les exigen demasiado. Estos extremos de permisividad y de extrema exigencia pueden llevar a los hijos a caer precisamente en estados emocionales que les llevan a las adicciones. Parejas encerradas en sí mismas que establecen poco contacto con otros adultos o con el medio. Modelos educativos, decíamos, permisivos extremadamente o represivos. Relaciones inestables entre los padres, familias que pueden ser integradas pero disfuncionales. Esto les genera inseguridad y pueden motivar también a la búsqueda de gratificaciones afuera. Aquí hay este último punto está relacionado con la teoría psicoanalítica freudiana que lleva precisamente a la teoría del apego, y se desprende del complejo de Edipo y el posicionamiento que hace Freud de la madre como objeto de placer. Entonces, las madres que toman al hijo como objeto metonímico, que poseen a los hijos y son los hijos la compensación de sus propias carencias, esto los lleva a desarrollar un estado de codependencia prácticamente. Y la madre simbólicamente, de acuerdo a la teoría freudiana, representa un objeto de deseo. El hijo que no fue separado o hija que no fue separada de esta relación simbiótica con la madre o su cuidadora, se supone que tiende a ser propensa a las adicciones. Ahora, ¿a qué deben estar atentos padres y madres de niñas, niños y adolescentes? Deben estar atentos a las deserciones escolares o el fracaso escolar, el bajo desempeño de los hijos, sobre todo cuando se produce un cambio a determinada etapa, ¿no? Que llevaba buenas calificaciones y de repente dio un cambio drástico, tenemos que estar atentos a ello. Cambios drásticos en el estado de ánimo, que tengan cambios de humor, de repente comportamientos bizarros, la habilidad afectiva, ¿no? Que se rían de situaciones que no ameritan reírse, que lloren de la nada o que pasen de un estado
emocional a otro súbitamente, de pronto se están riendo, 2 minutos después ya están llorando. Estos son cambios bruscos en el estado de ánimo. De repente, irritabilidad, mal humor, ansiedad, nerviosismo, euforia, agitación, desaliño, falta de higiene personal, aislamiento, pérdida de la salud, la incapacidad de valerse por sí mismos, de repente ciertas alteraciones en la coordinación, alteraciones en el habla, variaciones drásticas en los hábitos, cambios de amistades repentino, y que surgen entonces nuevas amistades sin prejuzgar, sin caer en los prejuicios, pero que sí de pronto notamos ciertos comportamientos erráticos, ¿no? En estos jóvenes, ocultamiento, aislamiento, más allá de las características típicas de la adolescencia. Personas empiezan a juntarse sobre todo con personas más grandes que ellos, si son adolescentes, pues se juntan ya con adultos, desaliñados, esquivos, que hablan poco, por ejemplo, de su familia, que pasen demasiado tiempo en la calle, por ejemplo. Esto es también un indicador. Digo, estamos omitiendo todos los indicadores específicos de cada droga, pero hay otros, por ejemplo, el olor a tabaco en la ropa, en la marihuana a veces los dedos manchados de color amarillo, los dientes empiezan a poner amarillos, se ven pálidos, ojerosos, hay muchos otros indicadores fisiológicos. A nivel social, ¿cuáles son los elementos que aumentan la vulnerabilidad o elementos de riesgo? Que hay una prolongación cultural de la adolescencia en la mayoría de nuestras sociedades. En la actualidad, niñas, niños y adolescentes ya no asumen responsabilidades. Prácticamente hemos caído en un sistema extremadamente permisivo en el que, digo, sin irnos a los extremos, por supuesto, de caer en la violencia o el maltrato, pero ya cualquier límite que se trata de poner a niñas, niños, adolescentes puede ser interpretado como una forma de violencia. Entonces, ya la mayoría de los modelos parentales y sociales ya somos demasiado distantes, estamos cayendo prácticamente en un individualismo y en las relaciones completamente impersonales. Cada vez nos involucramos menos los unos con los otros y nos interesamos menos los unos en los otros. Entonces, esta prolongación de la adolescencia, hay algunos autores que plantean que a nivel biológico, niñas, niños y adolescentes están madurando a más temprana edad. Vemos que los cambios físicos característicos de la pubertad y adolescencia están llegando a más temprana edad. Las niñas ya empiezan a tener la menarquía a los 8, 9 años. Los niños ya empiezan a tener los primeros cambios físicos típicos de la pubertad y adolescencia a los 9, 10 años, cuando anteriormente era a los 12, 13 años. Sin embargo, la brecha entre la madurez biológica y la madurez psicológica se está haciendo cada vez más distante, porque antes nuestros niños, niñas y adolescentes asumían ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad, y esto les implicaba una serie de tareas que se les llamaba tareas evolutivas, y esta experiencia práctica de asumir responsabilidades les ayudaba a alcanzar cierto nivel de madurez. Digo, es importante mencionar que la madurez del sistema límbico, del sistema que regula las emociones, que es muy fuerte en la adolescencia, termina o culmina alrededor de los 35, 40 años. Sin embargo, esta prolongación de adolescencia estamos hablando en términos culturales porque no se les involucran actividades de responsabilidad. Prácticamente los dejamos en total libertad de hacer lo que quieran sin poner límites, y esto es una forma de abandono. Esto trae graves consecuencias en la educación. Ahora, la tendencia también a gratificar inmediatamente las demandas, que está incentivada por la corriente consumista. Cuando nosotros compramos un objeto, primero los medios de comunicación nos crean una serie de expectativas y necesidades falsas. Tenemos la necesidad de tener un celular, el más nuevo, marca tal, pero el modelo 28, ¿no? Y el 27 que yo tengo, que salió hace 6 meses, ya no me sirve para nada, porque el 28 es el mejor, ¿no? Que si no lo tengo, yo ya no tengo el estatus que quiero tener. Entonces tengo el objeto y alcanzo cierta satisfacción. Esta tendencia incentivada por la corriente consumista lleva precisamente a niñas, niños y adolescentes al hedonismo y a la baja tolerancia a la frustración. La anomia, que aquí hablamos de una incapacidad de la sociedad para proveer a todos los individuos de los medios suficientes para alcanzar sus metas sociales, es un conflicto entre metas y medios. Decíamos, la sociedad crea en nosotros una serie de expectativas, pero al mismo tiempo no ofrece
los medios suficientes para alcanzar estas expectativas de forma legal. Entonces esto provoca, sobre todo en las personas que tienen poca tolerancia a la frustración, provoca frustración. Una frustración que, sobre todo mientras más pequeña sea la persona y menos madura sea la persona, pues le va a llevar a buscar compensaciones, y a veces la compensación es la droga. Yo a lo mejor no me siento capaz de terminar los estudios o no tengo el celular que deseo, pero tengo al alcance el consumo de marihuana con los amigos para pasar todo el día sentado perdiendo el tiempo en la banqueta, y esto de alguna manera gratifica, ¿no? Gratifica y le permite sentir que ha alcanzado al menos se siente placer, entonces se olvida de esa expectativa insatisfecha. La ausencia de figuras de identificación positiva, aquí hablamos de adolescentes que tienen padres consumidores de drogas y niño o adolescente imitan al padre o a la madre porque creen que estos son los comportamientos típicos de los adultos y que entonces, como muchos se les dice, quieres fumar, quieres tomar cuando seas mayor de edad, entonces el adolescente piensa ser mayor de edad significa consumir drogas, y como yo ya me siento lo suficientemente mayor y lo suficientemente maduro, se le crea esta expectativa de verse como adulto, sobre todo ante sus grupos de iguales, consumiendo alguna sustancia. Los medios sociales cargados de mensajes contradictorios respecto al uso de las drogas, que por un lado nos dicen no las consumas, por otro lado las promueven, y al mismo tiempo que son de fácil acceso. Las características de las familias contemporáneas, padres y madres ausentes o retraídos en la educación de los hijos, la ausencia de espacios recreativos diversos, culturales, deportivos, artísticos, ecológicos, y distintos a aquellos de los que se consume alcohol. Porque como vemos que los fines de semana toda la gente se va a los centros nocturnos de consumo de alcohol y de tabaco, o sea, esas son las diversiones del contexto actual. Los parques, ¿cuántos espacios públicos están contaminados porque son espacios de consumo de drogas, cuando deberían ser lugares donde se practica el deporte, pero pues se han convertido en centros de vicio, ¿no? La normalización en la cultura del uso de drogas, sean legales o ilegales, que se promueven a través de los medios de comunicación o incluso de boca en boca, porque pues formamos parte de entornos multiculturales. Independientemente de que las normas de la sociedad mayoritarias nos digan no consumas drogas, son malas, te hacen daño, hay grupos de pertenencia y subculturas, grupos de personas que poseen características identitarias significativamente diferentes a los de la sociedad mayoritaria y que a veces chocan con los valores de la sociedad mayoritaria, y estaríamos hablando de ahí de una contracultura. Esto motiva a niñas, niños y adolescentes a consumir drogas. El fácil acceso, la ausencia de espacios y o redes sociales de protección, los sistemas educativos precarios o deficientes. ¿Por qué? Porque nuevamente todos estos ciclos de vulnerabilidad. El consumo de drogas hace que los adolescentes abandonen la escuela, y el abandonar la escuela hace que los adolescentes caigan en las drogas. Entonces, no sabemos cuál es la cola y cuál es la cabeza de este problema. La promoción y la automedicación a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces tomamos somníferos, antidepresivos, ansiolíticos, sin que nadie nos lo recete? Un estudio, creo que se realizó aproximadamente en 2015, 2016, si no mal recuerdo, decía que la principal causa de daño hepático fulminante en Estados Unidos era el consumo de paracetamol, porque la gente lo toma como si fueran gomitas, como si fueran caramelos, y se automedican. Pero bueno, hay mucha automedicación, por ejemplo, de clonazepam, flunitrazepam, todos los derivados y las benzodiazepinas, la gente se las receta a sí mismas sin que sea necesario, y estas drogas, aunque sean recetadas por el médico, causan dependencia. No siempre para tratar ansiedad, depresión, no siempre se necesita el tratamiento farmacológico. A veces es suficiente con aumentar la tolerancia a la frustración, buscar estrategias para disminuir la ansiedad, pero no tomar todo el tiempo el medicamento, y en caso de que fuera necesario, que lo recete el médico. Bueno, la información escasa o deficiente respecto a la prevención y el consumo de drogas. Ahora, factores que aumentan la probabilidad: desintegración familiar, desintegración social, la situación de calle, estados de ansiedad, la pertenencia a grupos o la adhesión a pares negativos, la pertenencia a pandillas. No estamos hablando de tribus urbanas o de identidades juveniles, porque son diferentes.
porque no estamos juzgando ni prejuzgando en función de estereotipos o apariencias. Estamos hablando de pandillas que, de acuerdo a Maritza Urteaga Castropozo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que es un grupo de 3 o más personas que, sin que necesariamente se reúnan para tal fin, al reunirse terminan por cometer algún delito. Y muchos de estos delitos están relacionados con el consumo, tráfico, venta o adquisición de drogas. La ansiedad, la distorsión de normas y valores, el oposicionismo y los rasgos antisociales, porque a veces hay niñas, niños o adolescentes que presentan trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, y entonces van a ser propensos a incurrir en toda conducta que sea prohibida o que tienda a transgredir la norma. Propensos, aunque no necesariamente lo vayan a hacer. Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, pueden motivar a jóvenes a la búsqueda de placer, depresión, ansiedad y otras alteraciones y trastornos mentales. También está asociado, no que la pobreza lo genere, pero sí está asociado que el consumo de ciertas drogas está relacionado a la marginación y a la pobreza y las faltas de alternativas y percepciones de desesperanza ante el futuro. No es en sí la pobreza, sino los efectos o los daños colaterales de la marginación y la pobreza. La falta de oportunidades, el que a lo mejor la condición de pobreza hace que determinado niño o adolescente no vaya a la escuela. ¿Cuántas veces vemos niños que deberían de estar tomando clases, deberían de estarse desarrollando, porque es un derecho, y los vemos en las calles pidiendo dinero, o en situación de calle incluso? Hay menores en la calle y menores de la calle, niñas, niños o adolescentes que los han abandonado a sus familias o sus familias los han abandonado y que viven en la calle, y niñas, niños y adolescentes que tienen familia, tienen casa, pero pasan la mayor parte del tiempo en la calle buscando el pan de cada día. Entonces, esto los pone en condición de vulnerabilidad para involucrarse en adicciones, dependencia y otras situaciones de riesgo. Personales, o que pudieran darse en un caso en particular, la baja autoestima, depresión, padres ausentes, que pasen mucho tiempo en la calle, formar parte de una banda o pandilla, o grupos anómicos o contraculturas, que convivan con personas que consumen drogas, sean amistades o no. A veces, fíjense cómo los adolescentes, que los papás les encuentran la droga en la casa, y un pretexto que muchas veces dan, una justificación, no es mía, es de mi amigo y me pidió que se la guardara. Ese es un discurso típico. Puede ser real, pero en la mayoría de los casos es de ellos. Y la mayoría de las veces es muy difícil que un adolescente, sobre todo por la edad y por las características de esta necesidad de pertenecer, de ser reconocido por el grupo de iguales, es muy difícil que un adolescente que convive o que se relaciona de manera frecuente con personas que consumen drogas no la vaya a consumir. Entonces, ahí también tener mucho cuidado con las amistades de nuestros hijos. Que acuda con demasiada frecuencia a bares, discotecas, centros nocturnos, fiestas, etcétera, de cierto tipo. O sea, las fiestas rape son estas fiestas donde típicamente se consumían las tachas y los ácidos, y sin estigmatizar, pero bueno, ciertos tipos de música que se supone que la música en combinación con la droga les lleva a generar ciertos estados emocionales. Esto es un factor de riesgo, ¿no? El acudir a bares, quizá la primera vez se toman una copa, la segunda vez 2 copas, y son propensos entonces a caer en estas adicciones. Consideremos que estamos hablando de adolescentes cuando hablamos de personas incluso que son mayores de edad. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, el vacío jurídico, sobre todo, por ejemplo, pensemos en países como México, en los que a la mayoría de edad se considera los 18 años. Sin embargo, es mayoría de edad. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están en la adolescencia todavía. Son adolescentes que tienen derecho a entrar a consumir alcohol y que pueden comprar cigarros. Tenemos ahí un cierto vacío, ¿no? Bueno, que no logren integrarse, cuando vemos que esta niño, niña o adolescente presenta dificultades o que no ha desarrollado habilidades socioadaptativas, esto también es un factor de riesgo. Por eso es importante desde la escuela y desde la familia y desde la casa promover la integración y la participación social y comunitaria, que dediquen demasiado tiempo al ocio. No hablamos de esparcimiento porque decíamos si practica un deporte, si sale a andar en bicicleta, si juega fútbol, si juega tenis, si sale a correr, todo eso son actividades sanas, pero el gastar el tiempo inútilmente es un factor de riesgo. Indicadores físicos.
pupilas dilatadas, ojos rojos, boca seca, labios morados o azulados, palidez, ausencia de parpadeos, mirada fija, dificultades en la coordinación, actividad motora excesiva, aletargamiento, pérdida significativa de peso, sudoración excesiva. En los conductuales tenemos aislamiento, evitación del contacto visual, insomnio, estilo de vida nocturno y que le cueste conciliar el sueño durante la noche y obviamente pasa la mayor parte del día durmiendo, cambios drásticos en el humor, que pase mucho tiempo o que no lleguen incluso a dormir a la casa, que de hecho este es un indicador del trastorno disocial, las constantes fugas de la escuela o de la casa, el descuido de la higiene y el aspecto personal, la pérdida del apetito, la irritabilidad, la evitación, la impulsividad, ansiedad, bajo aprovechamiento o deserción escolar. Entre los psicológicos tenemos estados de ánimo cambiantes, euforia, o sea, pasa súbitamente de la euforia, la alegría, la tristeza, ira, inquietud. Alteraciones en la percepción, que no sepa dónde está, qué día es hoy, olvidos, a veces se le olvidan las cosas, sobre todo hay una pérdida de la memoria reciente, que pueda tener ideas delirantes o alucinaciones, alteraciones en el pensamiento también como las distorsiones cognitivas, alteraciones en la memoria, dificultades en la concentración o para mantener la atención, que diga incoherencias, que se ría de manera incoherente de la nada nuestro hijo o hija, una disminución de la capacidad de respuesta, sus reflejos se ven lentos, por ejemplo. En cuanto a los sociales, muy significativo, que se relacione con personas que consumen drogas, que frecuentemente hable de las drogas, que se le dificulte integrarse a grupos saludables porque ya está enganchado y pasa la mayor parte del tiempo, ya su mundo gira alrededor de la droga, que presente dificultad para continuar los estudios o dificultad para mantener o conseguir un trabajo. Bueno, antes de aquí para cerrar con la presentación, ya muy brevemente, las evaluaciones en realidad tienen que ser integrales. ¿Por qué? Porque pues una prueba de antidoping o que la familia se haya enterado ya de que el hijo o hija consuman alguna droga es el principal referente, pero todos estos indicadores que vine señalando, conductuales, sociales, psicológicos, físicos, son los que nosotros detectamos a través de la evaluación psicológica. ¿Cuáles son las pruebas que se deben utilizar? La entrevista es la herramienta fundamental, no solamente con el niño, niña o adolescente, sino con los cuidadores, los progenitores, si es posible, también obtener información de fuentes colaterales de la escuela para que nos puedan dar cuenta de cuál es el comportamiento de la niña, niño o adolescente. ¿Por qué? Porque la mentira es frecuente, o sea, seguramente nos lo va a negar, nos va a decir que todo le va muy bien, que todo le pinta muy bien, y son las personas que conviven cercanamente quienes nos puedan dar más referencias. Aplicar pruebas, por supuesto, proyectivas y psicométricas, además de las entrevistas y además de la valoración propia del estado mental para ver si hay alteraciones en la memoria, percepción, lenguaje, la evaluación a través de pruebas proyectivas que nos permitan detectar indicadores de ansiedad, depresión, otros trastornos del estado de ánimo o trastornos de personalidad. Habiendo establecido una categoría o el diagnóstico de alguna alteración, nosotros entonces procedemos a identificar dentro del marco bibliográfico cuáles son las posibles causas de estas alteraciones, y si tenemos ya una referencia de consumo de sustancias, pues se puede llegar al razonamiento hipotético deductivo de que efectivamente está consumiendo una sustancia. Algo importante, con algunas drogas, sobre todo aquellas que causan una dependencia fisiológica, en algunos casos no basta con que la persona, niña, niño o adolescente, esté en casa bajo la supervisión de los padres. ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando el consumo ya se ha desarrollado una dependencia, esta persona necesita una supervisión permanente. Necesitamos garantizar una física. Muy cierto, realmente, Antonio. La verdad es que ha estado realmente muy completa tu disertación y estamos súper agradecidos porque has tocado todos los temas realmente. Gracias, María. Bueno, para cerrar, último comentario. En caso de una dependencia, alguna sustancia de que se haya identificado, es importante acudir a las instituciones públicas o privadas que sea necesario, y en algunos casos es conveniente el internamiento. ¿Por qué? Porque afuera no se va a lograr tener el efecto deseado, y las recaídas causan nuevamente afectaciones emocionales, psicológicas,
que le llevan precisamente a desarrollar nuevamente rasgos que los enganchan más a las drogas. Entonces, a veces sí es pertinente la recomendación de integrarse a un tutelar para menores o a un centro de rehabilitación cuando la familia no puede ofrecer los medios o los recursos suficientes para garantizar que esta persona se desintoxique y además que en el proceso de desintoxicación que no se haga daño y que no le haga daño a los demás. Con eso yo cerraría la participación. María, te agradezco nuevamente por el espacio. Muchísimo, José Antonio, muchísimas gracias. Va a ser muy valorada toda esta presentación sobre las adicciones, las evaluaciones, las causas de las adicciones realmente o de los consumos. Y la verdad que lo has explicado desde la psicología de las distintas, digamos, escuelas. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, te esperamos a todos ustedes que sigan escuchando las conferencias de este 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, y por supuesto seguiremos trabajando contigo, José Antonio. Muchas gracias, María. Te mando un fuerte abrazo desde el Estado de México. Gracias, José Antonio. Eternamente agradecida a la asociación y todas las personas que te están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias.